El siguiente documental está basado en una previa investigación del tema, recopilación de imágenes y de entrevistas hechas a estudiantes y partícipes del movimiento de diversas instituciones. Las perradas es un tema que da mucho de qué hablar, pero que a su vez no se toma en cuenta en nuestros días. Los jóvenes de ahora no tienen la suficiente información para estar enterados a fondo del tema o incluso para conocer el significado de este. ¿Qué son las perradas? ¿Cuándo se suscitaron? ¿Por qué se dieron? Son algunas preguntas que responderemos en este documental. A continuación, veremos a testigos y partícipes que nos relatarán su experiencia con las perradas. ¿Cómo es de que sucede, cómo surge estas novatadas? Mira, el problema del origen, te podríamos decir que se pierde. Es decir, no se sabe exactamente cuándo empieza. Porque yo desde que recuerdo siempre las perradas eran lo típico al inicio de los cursos. Bueno, yo soy el doctor en educación, Raúl González Pérez. Que bueno, se habla mucho de las bienvenidas que han ocurrido en nuestra preparatoria. Y yo quiero que usted me diga en qué consistían las perradas y cómo se llevaban a cabo. La idea que yo tengo general acerca de las famosas perradas, desde mi punto de vista, estas dan inicio como protesta a cierto tipo de situaciones estudiantiles que se daban en aquel entonces. Buenos días. Hola, buen día. ¿Cuál sería su nombre? Ok, mi nombre es César Medina Martínez. ¿Sabe acerca de las perradas? De hecho, sí, me tocó vivir esa experiencia. ¿De qué manera? Al principio, como alumno nuevo, me tocó vivir esa experiencia de lo que fue la perrada, ¿no? En este caso, como alumno de nuevo ingreso, la bienvenida era, por el principio, que lo pelaban a uno, lo rapaban a uno, y ya la perrada consistía en que a veces tenían que cortarte tu ropa en tiras, nos pintaban, nos colocaban a veces un lazo, un cinturón, y nos llevaban a recorrer el centro de la ciudad de Toluca. ¿Sí? Y a veces nos hacían ladrar como perros, por eso se le denominó la perrada, ¿no? El término perradas, según algunos diccionarios, significa acción villana que se comete faltando bajamente a la fe prometida o a la debida correspondencia. Debido a esto se les llamó así a los eventos sociales que llevaban a cabo los alumnos de tercer y quinto semestre hacia los recién ingresados. ¿Desde qué momento empezaban a hacerle las bromas a los aspirantes? Mira, en ese tiempo solo había, vamos a hablar de la única preparatoria que había, que es la Prepa 1. Entonces, lo que era la preinscripción se tenía que hacer en el edificio central, ahí en Rectoría, lo que ahora es Rectoría. Ahí estaba el departamento de control escolar. Ahí se tenía que hacer la preinscripción. Entonces, casi que todo empezaba ahí. Entonces era la preinscripción. Y ya desde que llegabas, empezaban, había ya los otros grupos, de tercero, quinto. En aquel tiempo no era por semestres, en aquel tiempo era por años. Entonces los de segundo y tercero, que eran los años superiores, eran los que empezaban con las bromas. La primera broma, la clásica broma, era la de cortar pelo. Fíjate, esa sí fue curiosa porque esa no siempre se hacía, sino que a veces se llegaba a realizar. Si tú ubicas cómo está el edificio central ahí de Rectoría, no sé si te has fijado que hay un monumento ahí en la esquina de Instituto Literario Juárez. El monumento se llama Juventud y Senectud. Entonces tiene dos esculturas.
una escultura de una mujer joven y la otra es una escultura de una anciana. Es que utilizaban la escultura de la joven, era pues una mujer joven, entonces tiene sus senos descubiertos. Entonces la broma era de que uno de los de tercero o quinto, sí, compraba chile manzano, se subía y a los senos de la escultura ahí le embarraba el chile manzano. Entonces salía el novato y era la pregunta: ¿qué prefieres? ¿Ir a besarle las chichis a la escultura o la rapada? Entonces preferían algunos, en lugar de rapar, no, pues mejor me subo. Pero no sabían que antes ya le habían restregado el chile manzano ahí. Entonces el otro iba ahí y no era nada más besar, no, chúpalo, tienes que chuparlo. Entonces se daban esa era otra de las bromas que les hacían a los novatos. Esa era en la prescripción, ya después ya venía de lo que nunca se iban a escapar, era si ya entraban, si eran aceptados, ya cuando estaban en la prepa, ya venía la ¿Usted cómo lo vivió en su estancia de estudiante? Entonces, durante mi estancia en la preparatoria sí efectivamente se llevaban a cabo las perradas. Yo fui testigo y además fui sujeto a ese tipo de situaciones. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando hice mi examen a la preparatoria, lo hice, si mal no recuerdo, en la secundaria número 4, Jorge Jiménez Cantú. Y entonces, curiosamente, estábamos haciendo el examen y ya los compañeros precisamente que estaban en la preparatoria de unos semestres más avanzados, pues nos estaban esperando, ¿no? O sea, nos estaban esperando afuera con tijeras, ¿sí? Porque realmente lo que se hacía pues era pelarnos, era cortarnos el cabello. Cortarnos el cabello en el sentido de que en aquel tiempo se utilizaba el pelo largo para los hombres. Sí. Entonces pues era como que, digamos, la moda, ¿no? Y entonces dentro de esa misma protesta estudiantil pues decían que sea parte de su bienvenida, ¿no? Que fue cuando ya prácticamente, supongo que la universidad puso un alto. O sea, un alto en el sentido de que ya no era solamente la bienvenida, sino ya era incluso el vandalismo, ¿no? Así que entonces, pero en términos generales, en qué consistía una perrada, pues era prácticamente en darles la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso. Y nos daban un bote, ¿no? Un bote vacío, a efecto de que nos pasearan en la ciudad y dentro de ese recorrido pues íbamos pidiendo o solicitando a la gente cooperación para el baño, ¿no? En un momento dado, ¿qué acciones tomó la universidad para detener estas actividades? Y bueno, después de que se fue disminuyendo estas tradiciones, pues lo que hizo fue ir retirando a los porros, a esa gente que realizaba esas actividades, ¿no? Entonces poco a poco, fueron sacándolos, dándose cuenta quiénes eran los que originaban toda esa situación. Entonces fue una manera de las autoridades universitarias que se controlara eso. Porque, fue algo, una tradición, más que nada fue tradición que se vivió durante muchos años, pero llegó un momento dado en que tuvieron que tomar cartas en el asunto para que eso se fuera eliminando. Usted, como persona adulta ya egresada de esta universidad, ahora ¿cómo piensa o cómo lo vería usted si su hijo o algún miembro de su familia que esté cursando la preparatoria o facultad viviera o hiciera este tipo de bienvenidas? Pues se vería mal. Bueno, a final de cuentas era mala lo que se hacía, porque ya analizando la situación pues se denigraba al estudiante de recién ingreso, ¿no?
¿Por qué? Porque la manera como se actuaba a él, tratarlos como a perros, pintarlos, andarlos paseando en las calles, pues era una manera de denigrar al estudiante, ¿no? Como lo veo yo ahora ya de adulto, ¿no? O sea, estaba mal lo que se hacía, ¿sí? A lo mejor era algo, una experiencia bonita, y viendo todo eso, pero analizándolo generaba vandalismo, denigrar a los estudiantes y dar mal aspecto a las preparatorias, ¿no? En ese entonces, que eran las que realizaban esa tradición. ¿Qué es lo más rescatable de las perradas? Por eso le llaman precisamente las bromas de ingreso. Entonces el hecho de que recibieras todo eso era porque con eso te aceptaban. Sí. Entonces ya te sentías parte de toda la comunidad. Entonces esa en un principio era así. Entonces aquel que no pasaba por esto, ¿sí? Pues se perdía de ese sentido de integración. ¿Las mujeres llegaban a participar? No Para había las ningún mujeres tipo. no había ningún tipo. No, las mujeres no, eso sí siempre se estableció el respeto, respetar a las compañeras. A veces el problema era, por ejemplo, cuando ya se evitó la perrada en la calle, que se hicieron las perradas dentro de los planteles, el problema era que ya estaban todos juntos. Y yo recuerdo que cuando empezaron eso de arrojar huevos, entonces ahí sí no había distinción. Si te descuidaban, pues a varias de las compañeras les tocó. Solo que alguna de ellas quisiera participar, no se le impedía. Pero no era de que se les tuviera por fuerzas. Okay. No, a las mujeres sí siempre se les respetó. Ahora, en ese tiempo, lo curioso es que no era mucha la población femenina. ¿Qué opina de este tipo de bienvenida, convivencias para los de primer ingreso? Pues si tú te fijas ya, ya se pierde lo que pudiéramos decir, todo el sentido que tenía en un principio. Porque en un principio las humillaciones eran con la finalidad de darles la bienvenida. Te hacemos esto ahorita, pero una vez que ya pase esto, te vamos a dejar en paz. Ya no te vamos a andar molestando para nada. Y ahora, por ejemplo, pues el hecho de que de repente a lo mejor sí ahora con esto de que el bullying a lo mejor se acentúa esto. Ahorita me entró una palabra que usted dijo, ¿qué son los porros? ¿Qué eran los porros? Los porros, en ese entonces era gente o estudiantes que no terminaron sus estudios, y los famosos fósiles, ¿no? De que ya tenían más de 5 o 10 años allí en la universidad, y eran los que generaban esos líderes, conflictos. ¿No? Líderes, ok, pero líderes en mala situación, ¿no? Los que controlaban todo. Ajá, los que controlaban la universidad, los que generaban a veces las revueltas o mitines que se realizaban. Ellos eran los que controlaban, ¿no? En cierto modo, esa situación. Entonces se les quedó su nombre de porro, ¿no? Los que controlaban, ¿no? En cierto modo, la universidad. Y te digo, o sea, eran estudiantes, y a veces ya no eran estudiantes, ¿no? Sino gente que contrataban o que jalaban de fuera, y de una manera controlar lo que era la universidad. Bueno, muchas gracias, señor. Eso sería todo de nuestra parte. No, pues les agradezco que me hayan dado la oportunidad de
ofrecer esta experiencia que yo viví en su momento, ¿no? Como estudiante, como alumna de nuevo ingreso. Le digo, fue una experiencia muy bonita, pero a la vez ya analizando desde otro punto de vista, pues era malo, ¿no?